protegida. Bueno, después, ¿qué pasó? Bueno, hoy entonces entramos en patologías gastrointestinales. Básicamente, ahí esto. Parece que nos quiere dar clase hoy. Mucho descanso ya. No hay señal. Qué raro. Ay. Bueno. Entonces, hoy entramos en patologías gastrointestinales, que es un capítulo bastante extenso, ¿verdad? No vamos a ver todo el capítulo, sino vamos a ver las patologías más comunes, ¿verdad?, del sistema digestivo. Y hoy vamos a empezar con patología esofágica y patologías gástricas. ¿Está bien? Con respecto al examen, que ya se está aproximando, creo que es de hoy, en más 2 semanas, ya es la prueba parcial de ustedes, ¿sí? La prueba parcial va a incluir hasta cardíaco. ¿Está bien? A partir de esta clase ya va a ser para la segunda parcial. ¿Está bien? Entonces, para que tengan en cuenta y vayan ya estudiando, ni por más, parece fácil, pero es mucha cosa y al final quiere confundir. No parece fácil. Entonces, realmente quiere confundir por todo. Parece que en todas las características microscópicas, presencia de célula inflamatoria, hemorragia. Y eso tienen que atender, ¿está bien? Entonces vayan ya repasando, repitiendo, porque estudiar una semana antes, muy complicado, ¿está bien? Entonces, si ahora ya se ponen al día con los contenidos, le va a facilitar mejor, ¿sí? Y con respecto al examen práctico, lo vamos a hacer en el día del examen teórico. ¿Está bien? Entonces, primera hora vamos a hacer el examen teórico y después hacemos un receso de 15 minutos y ya hacemos el examen práctico. ¿Está bien? Las láminas van a ser de dónde va a caer para la prueba. Esa siempre es la pregunta de ustedes, ¿verdad? Va a ser de las diapositivas, ¿verdad?, de la teoría y del Atlas del Robbins y el libro del Robbins. O sea, no se les va a colocar imágenes que no haya en el libro, en la bibliografía. ¿Entienden? Es fácil y sí, pero es difícil porque son muchos y al final son todos muy parecidos también. Si ustedes miran solo una vez, parece todo igual. ¿Entienden? Entonces, ese también es el secreto, ¿sí? Y ayer también me preguntaron si es que va a caer la foto de la lámina que ustedes ven en la práctica y no. Porque eso es, ustedes ya hacen ya su evaluación en su cuadernito. Y ese cuadernito va a tener su puntaje. ¿Entienden? No es que de balde están mirando las láminas, va a tener su puntaje al final del año, ¿verdad? Entonces eso se les va a computar, todo el trabajo que hicieron durante el año, ¿está bien? Entonces no es que no se le va a evaluar, ¿está bien? ¿Está en la sala prueba práctica? Sí, en la sala. Voy a ver, porque ahí surgió una idea también interesante. Entonces, pero lo cierto y lo concreto va a ser proyectado, ¿está bien? Proyectado. Claro, para facilitarle, ¿sí? Entonces, va a haber imágenes micro, imágenes macro, 15 láminas, ¿está bien? 15 láminas la práctica y 30 preguntas adelante y 30 preguntas de teoría. Entonces, 45 puntos. Adelante. Otro boliña, ¿veis? Bueno. Pero el de él hace que agarran, ¿eh? Bueno. Entonces, eso sería con respecto al examen. Otra cosa, en la plataforma están las clases de cardíaco, la pueden ver las veces que quieran, ¿verdad? Voy a tratar de enviarle el link donde daba clases en vivo, donde daba para dibujar y esas cosas, solo que son de otras turmas, pero yo creo que les va a complementar, ¿está bien? Porque la clase grabada quedó un poco fría, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo también, voy a enviarle a Lari para que se puedan poner al día, ¿está bien? También en la plataforma hay un foro que tienen que responder allí mismo, ¿sí? ¿Qué más? En la plataforma también les voy a dejar un simulado del práctico.
del examen práctico. Tipo, ¿cómo que va a ser el examen práctico? Va a ser similar a ese. Unas 10 láminas para que practiquen. Puede ser que caiga una de ellas. Mas idêntica não vai ser, tipo, A e na prova vai ser B, algo assim. Entende? Um pontinho para não Y zerar. no, pero no les puedo prometer eso, ¿verdad? Porque las promesas se cumplen, dicen, ¿verdad? Entonces, va a ser algo semejante. Entonces, 15 láminas, 10 láminas, un simulado. Ahí va a estar el título, simulado o pretest, ¿verdad? De la primera parcial. Entonces, entran y hacen de verdad, ¿sí? Bueno, ¿qué más le quería decir? Y es eso, ¿verdad? Bueno. Entonces entramos en patología esofágica. Repasamos un poco de anatomía del esófago. El esófago, ¿qué es el esófago? Es un órgano del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Qué más saben de la anatomía del esófago? ¿Cuánto mide? ¿Qué forma tiene? ¿Cuántos orificios tiene? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? La localización anatómica, todo eso tienen que manejar del esófago. ¿Está bien? ¿Dónde empieza el esófago? En la faringe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y termina dónde? En el estómago. ¿Cuánto mide? 25 centímetros. ¿Sí? ¿Cuántas porciones tiene? 3. ¿Cuáles son? Tercio, superior, medio e inferior. Porción cervical, torácica, abdominal. Entonces eso es importante saber. ¿Por qué? Porque el paciente que tenga patología esofágica puede tener sintomatología. Si yo tengo dolor en la región cervical, no puedo descartar patología esofágica. Si tengo dolor en el pecho, también me puede simular una angina de pecho, ¿verdad? Y también en la porción abdominal. Entonces el paciente tiene dolor en el epigastrio, también puede ser patología esofágica, ¿entienden? Entonces eso es importante por la anatomía, por las porciones que tiene, ¿sí? ¿Cuál es la función? Fisiología. Transporta el bolo alimenticio, ¿verdad? El bolo alimenticio, ¿dónde se forma el bolo alimenticio? En la boca, ¿verdad? Que ya empieza ya la digestión, ¿verdad? ¿Cómo se forma un bolo eficiente, eficaz? ¿Cuál es el requisito principal para que tengamos un buen bolo? Bien triturado. Bien triturado. Entonces tiene que ser bien masticado el alimento y el alimento tiene que mezclarse bien ¿con qué? Con la saliva. ¿Está bien? Entonces cuando está bien pastosa, entonces ocurre la deglución. Entonces lo correcto sería eso siempre, ¿verdad? Pero no ocurre eso, ¿verdad? No ocurre. Entonces el esófago, histológicamente, su mucosa tiene que estar preparado. Entonces, ¿cuál es el epitelio que más va a proteger de abrasiones, de temperatura? El plano estratificado. Entonces, el plano estratificado. Entonces, el esófago tiene epitelio plano estratificado sin queratina. Entonces, todos los alimentos, a veces nosotros básicamente no formamos el bolo alimenticio y cuando comen una empanada, trituran 2, 3 veces y después, ¿qué pasa? ¿Mandan con qué? Coca, agua, ¿entienden? Y la gaseosa o el jugo, ¿cómo está? Bien fría, muy fría. O con un café con leche muy caliente. Entonces, o un alimento muy condimentado, un alimento frito, por ejemplo, crocante, que va a ir arañando, ¿sí? Hay también pacientes que toman píldoras, medicamentos sin agua. O sea, tráeme acá, que yo voy a perder tiempo tomando con agua. Agarra la pastilla, ingole, pobre de su esófago. Entonces también puede desarrollar una esofagitis, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a repasar un poquitito histología porque este sí les va a ayudar para la parte tumoral. Ay, mira, nuevita además que es falsificado. Bueno,
Entonces, el esófago, podemos hacer acá, ayer no me entró todo. Bueno, entonces el esófago tiene la mucosa. En la mucosa, ¿qué tenemos? Epitelio plano estratificado sin queratina. Es un epitelio que protege mucho. Ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, un epitelio que fácilmente se lesiona y gracias a la capacidad regenerativa que tiene el epitelio, se regenera y se resuelve, ¿verdad? Entonces, en la mucosa, el primer tejido que va a estar en contacto con la luz es el epitelio plano estratificado. Debajo del epitelio, que siempre vamos a tener tejido conectivo. Siempre laxo, ¿sí? Mucha célula. Y que también tenemos en la mucosa del esófago. La capa finita de músculo, ¿verdad? ¿Sí? De músculo. Entonces, todo esto es la mucosa. Entonces, esto es importante recordarse por qué. Porque vamos a ver los tumores ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de tumor en la mucosa, ¿puede haber sí o no metástasis? Sí. ¿Por qué? Porque en la mucosa hay tejido conectivo. ¿Qué es lo que le separa? La lámina basal. Entonces, si invade la lámina basal, ya era. Puede haber metástasis. ¿Está bien? Entonces, a veces siempre van a escuchar, pero el tumor está en la mucosa. Y mucosa, entonces está en la mucosa. Entonces, probablemente no va a haber metástasis. Sí, puede haber. ¿Está bien? Luego tenemos el tejido conectivo más laxo porque tiene que resistir bastante esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto en el tubo digestivo? Debajo de la mucosa, ¿qué tenemos? La submucosa, muy bien. Y debajo de la submucosa, ¿qué tenemos? La muscular externa. Tenemos dos disposiciones de músculo. ¿Cuáles eran esas dos disposiciones de músculo? Longitudinal y circular interna y longitudinal, ¿sí? Todo esto tienen que repasar. Y luego tenemos la adventicia o la serosa. ¿Por qué? Porque el esófago, ¿se recuerdan que el esófago, cuántas porciones tiene el esófago? Dijimos 3, ¿sí? 3 porciones. Entonces tiene una porción superior, medio e inferior, ¿sí? Bueno, aquí en la porción superior, ¿qué músculo voy a tener? Acá. Esquelético visceral. O sea, la deglución es voluntaria. En el tercio medio pasa el bolo alimenticio, ¿qué tipo de músculo voy a tener? Liso y esquelético. ¿Entienden? Y en el tercio inferior ya no puedo controlar. ¿Qué músculo voy a tener? Liso. ¿Está bien? Liso. Por eso que a una persona a veces se puede inducir el vómito, ¿sí? Porque a veces el alimento puede retornar, o sea, regurgitar nuevamente para arriba, gracias a estos músculos, ¿sí? Entonces ustedes pueden controlar eso. Bueno, eso es importante recordarse la anatomía. Y de histología, recordarse que cortando este esófago tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una muscular externa y tiene una serosa o una adventicia. Adventicia sería en la porción superior, medio. Serosa, cavidad abdominal. Entonces, serosa que parte va a estar en el esófago, en el tercio inferior. ¿Está bien? Entonces, eso es importante recordar. En el tercio inferior. Bueno, de anatomía, ¿qué hay que recordarse también? Que aquí nosotros tenemos dos orificios. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Cómo se llama por anatomía? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Pílora acá. Esfínter esofágica inferior, ¿sí?
Esfínter esofágica inferior. ¿Es un esfínter verdadero, sí o no? No. ¿Por qué no es verdadera? Porque no es como las válvulas, que es una puerta que deja pasar y luego tienen que fechar. ¿Por qué no es verdadera el esfínter esofágica inferior? Porque depende de muchas estructuras, ¿sí? Depende de la grasa hiatal que se encuentra alrededor, ¿sí? Depende del ligamento frénico, ¿verdad? Depende también de qué, del hiato diafragmático, ¿sí? Depende de la presión abdominal, de la presión torácica. Por eso que un paciente, por ejemplo, ¿el embarazo es fisiológico o patológico? Fisiológico. ¿Cómo va a estar la presión abdominal? Aumentada. Entonces, ¿qué va a hacer en el esfínter? Va a presionar. Entonces, sí o sí va a dejar pasar. Entonces, ¿qué va a tener la paciente? Un reflujo gastroesofágico. ¿Entienden? Entonces, por eso ella no es un esfínter verdadero, porque depende de muchas estructuras. Paciente tiene hernia hiatal, eso es un factor predisponente para el reflujo, ¿sí? Paciente engorda, tiene obesidad, ¿es un factor predisponente para que haya reflujo? Sí, por la presión abdominal, ¿verdad? Entonces, ¿y ese? Acorda, ay, Dios mío, ese despertador es relajante. Duerme, siga durmiendo, tipo así está haciendo. Dorme. ¿Qué? De vos la ficosin ahí. Yo sé. ¿De quién es el despertador? Ah, con razón llega tarde siempre. Ahora sí, está todo explicado. Bueno. Entonces, el reflujo gastroesofágico, por eso que las enfermedades, las patologías esofágicas es muy frecuente, porque no tengo un esfínter verdadero, no tengo una puerta verdadera con llave, ¿sí? Fácilmente se abre, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos factores, varios factores que hacen, por ejemplo, acá ustedes van a ir colocando acá, el embarazo es un factor, ¿sí? Una hernia hiatal. ¿Qué hace todos estos factores? Hay muchísimos factores. ¿Qué va a hacer? Que haya una incompetencia del esfínter esofágica inferior. Entonces, cuando yo tengo una incompetencia del esfínter esofágica inferior, ¿a qué me va a predisponer? Se ele está incompetente y no está haciendo bien un trabajo, reflujo, muy bien. Entonces, esto me va a predisponer a un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, el reflujo gastroesofágico, ¿qué es? Es la patogenia, es la fisiopatología de las patologías esofágicas. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la enfermedad que puede causar el reflujo gastroesofágico? La ERGE. La ERGE. ERGE. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Está bien? Este reflujo gastroesofágico, si no se resuelve esto, por ejemplo, el paciente terminó el embarazo, ¿va a volver a ser un epitelio normal, sí o no? Sí, porque va a mejorar, ¿sí? Va a resolverse esta incompetencia. ¿Entienden? Entonces, súper bien. Supongamos que el paciente tiene una hernia o consume alcohol, no va a dejar fácilmente el alcohol o capaz no sepa que tenga una hernia. Entonces va a persistir. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa de la ERGE? Es la esofagitis. Es la esofagitis. Esas son las patologías. Entonces, ¿cuáles son las patologías del esófago que nosotros vamos a ver? Esofagitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuál es la causa principal de estas patologías? El reflujo gastroesofágico. ¿Y qué pasa para que haya reflujo? ¿Qué tiene que haber para que haya reflujo?
Incompetencia de la puerta, o sea, la puerta no sirve. Ahora, es fácil de hacer un diagnóstico de patología esofágica, es lo más fácil por la clínica. Pirosis, asía, sensación de regurgitación, pero ¿cuál es lo difícil? Identificar qué es lo que causa la incompetencia del esfínter esofágica inferior. ¿Entiende? Eso es lo más difícil. La obesidad puede ser, ¿verdad? Entonces el paciente baja de peso, mejora todo su cuadro de asía, ¿verdad? De pirosis, del famoso PUAHAI. Acá sí o sí se tiene que aprender esta palabra. El paciente va a venir y le va a decir, "She PUAHAI", y PUAHAI es asía, pirosis, ¿sí? PUAHAI. Entonces, o por ejemplo, come algún alimento, ¿verdad? Entonces eso incrementa, ¿verdad? La sintomatología del paciente, ¿sí? Y el paciente convive muchos años con eso. Toma su omeprazol, toma su polvito ahí, le toma leche, le toma agua con gas y así va pasando. Y aparentemente se curó, después vuelve, así nomás luego es. Pero el proceso patológico no para. ¿Entienden? Entonces eso, acá es lo que nosotros siempre tenemos que tratar de llegar, ¿sí? Sí. Vamos a resolver todo en la pizarra y después la diapositiva así. Chan, 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 más rápido. ¿Eh? Reflujo. Sí. Sí, ele ainda não está madurando. O porque se llenó de más. ¿Entienden? ¿Sí? Ese es por la inmadurez. Ese es lo feo del esófago. Y el esófago, fisiología, ¿qué función cumple el esófago? Transporta el bolo alimenticio. Entonces, ¿qué sintomatología va a tener el paciente? Si tiene todo lo relacionado al pasaje del alimento. Dificultad al pasar, ¿cómo se llama? Disfagia. Come y duele, ¿cómo se llama eso? Odinofagia. Odinofagia, ¿sí? No, disfagia y odinofagia son diferentes. Disfagia es esa molestia, cuando comen rápido y de repente sienten como que molestia, pero puedes comer. Odino no, el paciente no come porque duele. A ver, ¿qué más? Famoso regurgitación, ¿verdad? Nosotros lo llamamos regurgitación, pero el paciente lo llama tengo reflujo, te dice. Reflujo, ¿sí? Entonces esa sensación de que vuelve el alimento, ¿verdad? Incluso puede volver hasta la boca, ¿sí? Bueno, entonces eso sería la sintomatología, ¿está bien? Bueno, entonces entramos en la ERGE. Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? El paciente puede ser sintomático y puede ser asintomático. ¿Qué es lo que pasa? La morfología. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quién es el que me va a dañar? Si pasa el ácido hacia el esófago, ¿qué hace el ácido al epitelio plano estratificado? Le quema. El plano estratificado resiste a la temperatura, ella se quema, después vuelve a regenerarse, muy frío, muy condimentado, dura, pero el ácido es su fragilidad, ¿sí? Le quema, ¿verdad? No puede controlar, ¿sí? Entonces el ácido que se encuentra aquí, si esta puerta deja pasar, hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, entonces esto va a irse hacia la mucosa esofágica. ¿Entienden eso? Entonces, ¿esto qué es? Reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, llega hasta el epitelio el ácido. Toin, toin, toin. Acá. ¿Qué va a hacer el ácido sobre este epitelio? Le quema. Toin, toin, toin. Le quema. Le mata a las células epiteliales, ¿sí? Pero las células epiteliales son tan formidables que ellas se pueden regenerar solitas. Entonces, microscópicamente, el epitelio se regenera sola, ¿sí?
Entonces acá voy a tener la ERGE. Sí, entonces si yo le hago la biopsia a un paciente que tiene ERGE, lo más probable es que encuentre ¿qué? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo voy a encontrar el epitelio? Normal. Porque ya se regeneró otra vez. Y en la endoscopía, ¿cómo puedo encontrar? Normal. O, si tengo suerte, puedo encontrar lesiones puntiformes eritematoso. Si es reciente. ¿Entienden? Porque, ¿qué es lo difícil acá? Identificar qué es lo que causa esa incompetencia. Entonces, ¿cuál es lo más importante en la ERGE, la clínica del paciente? El paciente dice, doctora, yo tengo pugajay, yo tengo dolor, ¿sí? Dolor en el epigastrio. Le mandás a hacer la endoscopía. ¿La endoscopía cómo viene? Normal. Se le biopsió, viene normal. ¿Voy a descartar la ERGE? No se descarta. ¿Entienden? La clínica está por encima de todo. ¿Y por qué va a venir normal? Porque tenés que tener mucha suerte para que justo agarres, ¿verdad?, la muestra en el momento de la lesión. Y la ERGE es reversible. Entonces el epitelio se puede regenerar solito, no necesita de nadie, ¿sí? Bueno, se resolvió. Ahora, el paciente todavía no descubre que tiene una hernia. Sigue fumando o sigue tomando un medicamento que suprime la contracción, ¿sí? Entonces, el epitelio no va a resistir por mucho tiempo. Realmente mucho tiempo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que ya no da. Bueno, entonces, de una ERGE yo puedo avanzar ¿a qué? A una esofagitis. Itis, esofagitis. ¿Qué significa itis? Inflamación. Entonces, ¿quiénes ya van a estar presentes acá? Células inflamatorias. ¿Para qué las células inflamatorias van hasta un tejido? Para reparar, porque ella ya no puede sola. Entonces, cuando usted tiene una esofagitis, significa que ya necesita ayuda de las células de la inmunidad para que pueda repararse ese epitelio, esa mucosa. ¿Está bien? Entonces, cuando un paciente tiene una esofagitis, entonces la misma cosa, chicos, acá. ¿Qué va a pasar aquí? Va a venir el ácido nuevamente, ácido, ácido, ácido. ¿Qué va a hacer este ácido? Le quema, toin, 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 toin. Le quema. ¿Sí? Y para poder repararse necesita ¿de qué? De células inflamatorias. Y necrosis hay acá. Entonces, ¿cuál? Sí, necrosis, porque se muere. ¿Sí? Se muere. Es patológico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la célula que va a estar primero presente? Neutrófila. Entonces, acá. Presencia de células inflamatorias en el epitelio, choricito, y también neutrófilos en la lámina propia. Entonces ahí ya tienen la primera morfología de la esofagitis. Entonces si se les pide en el examen, cita característica microscópica de la esofagitis, presencia de células inflamatorias en la mucosa. ¿En qué parte de la mucosa? Lámina propia y epitelio, intraepitelial. Entonces, células inflamatorias intraepiteliales y en la lámina propia, ¿sí? ¿Qué también vamos a tener? Vamos a tener proliferación, muchas células en la parte basal. Entonces vamos a tener una hiperplasia en la parte basal del epitelio. Esta es una característica morfológica de la esofagitis.
Entonces esto va a hacer que el epitelio esté más gruesa. Va a llevar a un engrosamiento del epitelio. Ah, ¿ya acabó? Ah, no, ya cansó. Aquí. Entonces, ¿cuál es la otra morfología que yo voy a encontrar en la esofagite? Hiperplasia basal. Entonces, en la parte basal del epitelio voy a ver muchas células, ¿sí? ¿Qué también voy a tener como morfología? En el esófago, nosotros en un corte transversal vemos así, sulus. Cuando hay una esofagitis, estas papilas se vuelven más largas. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la otra característica microscópica que yo voy a ver? Es esto. Papila, elongación de las papilas. Entonces, acá vamos a hacer, miren, 1, células inflamatorias. Ustedes completan acá, en el epitelio, ¿sí? 2, hiperplasia basal. Y 3, elongación de las papilas. Si acá yo tengo una respuesta inflamatoria aguda, ¿qué también yo voy a ver mucho? ¿Cómo van a estar los vasos sanguíneos? Dilatados, congestionados. Entonces también voy a ver vasodilatación, congestión. Entonces ahí ya tienen la biopsia. Entonces, ¿qué yo voy a ver en la biopsia de un paciente que tenga esofagitis? ¿Cuándo yo voy a decir que ya tiene esofagitis? ¿Qué yo tengo que tener? Sí o sí. Células inflamatorias, Hiperplasia basal y prolongación de las papilas. En la endoscopía del paciente, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede venir la endoscopía? Normal. Y si tengo suerte, ¿qué puedo ver? Puntitos vermelhos, lesiones eritematosas, ¿sí? Acá, bueno, todo es patológico acá, ¿sí? Si tengo suerte, voy a ver puntitos rojos. ¿Está bien? Entonces, ya me hice ya, doctora, la endoscopía, pero viene todo normal mi endoscopía, pero yo sigo teniendo el cuadro clínico. Entonces, ¿puedo descartar una esofagitis? No. Te tiene que volver a repetir y se tiene que biopsiar. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, esta es una esofagitis, ¿sí? Una esofagitis. Bueno, supongamos que el paciente, como acá, ¿verdad? Tiene que aparecer primero el rojo y después. Supongamos que el paciente dejó de fumar, se le corrigió la hernia, entonces el esófago puede volver a ser un esófago normal. Entonces la ERGE es un proceso reversible. La esofagitis es un proceso reversible, ¿sí? Puede volver a ser un esófago normal, ¿sí? Sí. Ahí depende, si se complicó, sí. Porque la esofagitis o la ERGE puede complicarse, sí. ¿Y cuál es una de ellas? Y es la ulceración, ¿verdad? Puede perforarse. Entonces, si hay, por ejemplo, si el ácido solamente está en el epitelio, no va a haber fibrosis. Pues esto se va a regenerar. Pero para que haya fibrosis, cicatriz, o que tem que estar afectado? A matriz extracelular. O sea, tiene que afectarse el tejido conectivo. Entonces, supongamos que el ácido entre hasta la submucosa. Entonces, esta parte se va a cicatrizar, sí. ¿Entienden? Pero eso con el tiempo. Ese es en caso de que se complique. Vamos a ver que la esofagitis también puede tener sus complicaciones, incluso puede haber hemorragia, ¿sí? Ese va a depender del grado del reflujo que tenga el paciente. Si a porta fica toda aberta, ¿cómo que va a ser el daño? ¿Cómo que va a ser el daño?
catastrófico. ¿Puede perforarse la pared, sí o no? Sí, puede perforarse. ¿Y este? No caso da H. pylori, quando você tem a bactéria, tem casos também que ela não aparece no exame de imagem, Sim. mas aí a clínica prevalece ou ainda assim parte para a biópsia para ver, fazer aquele teste lá, ou não precisa, senão aparece na endoscopia. En la endoscopía difícil que aparezca, macroscópicamente, solo en la biopsia. Sí, solo en la biopsia. Lo que se pide es los anticuerpos, pero así como te dije, el anticuerpo viene negativo, el test negativo para el Helicobacter pylori. ¿También podés ver en la biopsia? Sí. O sea, no, es 100% seguro. Las clínicas siempre prevalecen. Entonces, si tu paciente tiene síntomas de gastritis o tuvo antecedentes de Helicobacter pylori, lo más probable es que vuelva. Eso es lo más común. Ay, yo ya me hice test, estoy limpia, y no, eso test ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la biopsia se hacen tinciones especiales para detectar. ¿Sí? Vamos a ver ese gastritis. ¿Sí? Bueno, y después bueno, mientras se calienta, aquí. Bueno, mi paciente se solucionó su problema, ¿sí o no? Bueno, supongamos que este paciente no se solucionó su problema. Entonces va a avanzar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa de... bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? Aquí. ¿Cuál es la siguiente etapa? Metaplasia. Metaplasia. Entonces, va a llegar un momento que el epitelio, ni por más que esté, las células inflamatorias ya no va a poder dar abasto, ya llega, no puedo más. Entonces, ¿qué va a sufrir nuestro epitelio? Una lesión crónica, un patrón adaptativo. ¿Se recuerdan cuando vimos adaptación celular? O sea, ya no aguanto más. Entonces, ¿cuál es cómo ahí abajo, cómo el estómago sobrevive al ácido? ¿Por qué sobrevive al ácido ahí? Porque hay moco. Entonces, ¿qué sufre el epitelio? Cambia a una forma cilíndrica. No hay más manera porque ya no va a ayudar las células inflamatorias acá. Entonces, cuando un paciente tiene metaplasia en el esófago, no es una enfermedad que fue hace un año. Ya es una enfermedad de 10 años. Sí, probablemente, tengo 35 años. Y en mi biopsia vino metaplasia. ¿Cuándo empezó mi patología esofágica? 20 años por ahí, 18 años, ya empezó ya. Pero yo no tenía ningún síntoma, nada. Entonces mi cuadro, ¿cómo fue? Asintomático, ¿sí? Asintomático. Entonces, acá el epitelio, ya no voy a más poder. Entonces, le copia el epitelio del vecino. Entonces vamos a tener un epitelio cilíndrico simple. ¿Esto cómo se llama? Metaplasia gástrica. ¿Qué va a producir esta célula? Voy a ir cambiando así. ¿Qué va a producir esta célula ya? Moco. Entonces el ácido le va a poder quemar, ¿sí o no? Ya no. Porque ya va a estar protegido. No, esa fue la solución. ¿Por qué que no pensamos eso antes? Parece que, ¿verdad? Esa es la curación. Pero cada tejido fue hecha para estar en su lugar. Y el epitelio cilíndrico no está apto para que esté ¿dónde? En el esófago. Porque no llega a la madurez. Son crianzas inmaduras, no miden el peligro, pulan, saltan, se yogan. Entonces, ¿qué puede pasar con ese epitelio joven? Se puede lesionar, que es su ADN. ¿Se puede convertir en qué? Y pueden hacer una nueva célula.
neoplasia. Entonces, este sí se tiene que tratar. ¿Y cuál es el tratamiento? Sacar. Se tiene que sacar esa mucosa metaplásica. ¿Está bien? No con medicamentos, ¿sí? Bueno, esto por mucho tiempo vamos a tener metaplasia gástrica. Hasta que llega un momento otra vez, gente, que va a adquirir nuevamente un poder. Mau, aquí, con corno. Así. Nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a quemar. Necesitamos de más moco. Entonces, ¿qué células va a venir acá? ¿Qué célula es la que más produce la caliciforme? Entonces, ¿qué metaplasia vamos a tener acá? Metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal. Entonces, ¿cómo va a estar la producción de moco? Mucho más protegido va a estar esto. Y esto puede perdurar muchísimos años. Y cuando tenemos metaplasia intestinal, acá sí hablamos del esófago de Barré. Entonces, esófago de Barré. Entonces, ¿qué es el esófago de Barré? Metaplasia intestinal. ¿Y qué es la metaplasia intestinal? El epitelio escamoso cambió a un epitelio intestinal. ¿Y cuál es el epitelio intestinal? Cilíndrico simple con células caliciformes. Si yo hago la biopsia y en la biopsia encuentro solo epitelio cilíndrico simple sin célula caliciforme, ¿eso es Barré? No, ahí no. ¿Está bien? Ahí no. Ahora, se le hace la endoscopía al paciente. La endoscopía, vamos a hacer más grande. Yo ya voy a ver algo en la endoscopía. Sí. Cuando hay metaplasia, sí o sí la endoscopía ya vamos a tener morfología. ¿Y cuál es la morfología del esófago de Barré? Lesión eritematosa, parcheada, en parche, en pedacitos, aterciopelada. El color normal del esófago in vivo es rosa clara. Si yo veo rojo y veo placas, lesiones eritematosa parcheada o aterciopelada. Aterciopelada aparece mucho, a ver, el pelito de ovejita. Este no es ovejita. A ver, nadie trajo hoy su abrigo de ovejita. Estoy procurando. Más o menos esta. ¿Ven acá? Parece una oveja, ¿sí o no? Bueno, y ese es aterciopelada. ¿Cómo tiene que estar la mucosa del esófago? Así, lisa y rosada. ¿Usted puede pasar conmigo, la? Enfrente, vamos. Aquí. Aterciopelada. Aquí. La mucosa del esófago. Sí, ahí le va a hacer mucosa del esófago. La mucosa del esófago es lisa y rosa clara. ¿Sí? En el esófago de Barré, ¿cómo yo voy a ver la mucosa esofágica? Así. Esto es aterciopelada. Como un bultito, como un pelito. ¿Sí? ¿Y de qué color? Rojo, eritematosa, hiperémica. ¿Y cómo que va a estar esa cosa acá? Así, todo objeto o en forma de parche o lengüeta. ¿Está bien? Bueno, gracias, esófago. Bueno, entonces, ¿la endoscopía sirve? ¿Sí o no? Sí. Esto se tiene que biopsiar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí ya. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a entrar entonces en nuestra diapositiva. Bueno.
Entonces aquí tenemos... Sí, nos dois, na metaplasia, tá bem? Quando já tem metaplasia, já tem morfologia macroscópica, sim? Sim. Por exemplo, nesse caso, que muitas vezes passa despercebido, que muitas vezes o paciente vai anos no serviço de saúde, com dor, e no exame não dá nada, e aí continua tentando falar com omeprazol. Sim. Depois de um tempo aparece uma lesão grave. Sí, aparece ya una lesión parcheada. Sí. Por eso les dije, es fácil hacer el diagnóstico y clínicamente sí, pero ¿cuál es lo difícil? No sabes qué es lo que causa. No sabemos, ¿verdad? Entonces te tiene que gustar la medicina para que investigue. Entonces acá tenemos un esófago normal, que ya repasé con ustedes acá. Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, y esto que parece carne, ¿qué es? Muscular externo. Esófago normal. ¿Qué parte del esófago sería esto? ¿Cómo se llama? Ay, perdón. ¿Cómo se llama esta parte? Ay, no le entiendo a mí este. ¿Qué hice? Ah, ¿este qué es? Acá. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Cómo se llama esta zona? Lucha de epitelio, zona de transición. Es una metaplasia fisiológica, ¿verdad? Donde generalmente es el sitio donde se acentúa todo esto que nosotros vemos. Porque donde que nosotros siempre vamos a buscar la lesión, pertu da porta. ¿Por qué? Porque cerca de la puerta es el blanco principal. Pero si eso no me descarta, ¿puede también haber en el tercio medio y superior las lesiones? Sí. Pero si encuentro en el tercio medio o superior, significa que el reflujo es bastante importante, ¿verdad? Entonces la puerta está mucho más abierta, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los temas? Y solo me faltó tumores esofágicos, ¿verdad? Ahí. Esofagitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barré y tumores esofágicos. Y empezamos por la esofagitis. Entonces, ¿qué es la esofagitis? De la mucosa esofágica. ¿Cuál es la causa principal? La ERGE o el reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Y qué causa el reflujo gastroesofágico? La incompetencia. ¿Y qué puede causar incompetencia del esfínter esofágico? Hernia, embarazo, agente físico, agente químico. Ay, no me entiendo con este. ¿Dónde era para atrás? Acá. Físicas, químicas, infecciosas, biológicas y otras. ¿Está bien? Y acá está entre las causas físicas químicas. Enfermedad por reflujo gastroesofágico está marcado ahí en amarillo. Entonces, ¿por qué aquí está marcado en amarillo ahí? Porque es principal, ¿verdad? Después, ¿qué puede ser otros menos? Agentes corrosivos, álcalis, por ejemplo, paciente que intenta suicidarse. ¿Ya escucharon ya eso? Agentes irritantes, té, mate, ¿verdad? ¿Qué es lo que daña a la mucosa esofágica del té y del mate? La temperatura. No es la hierba. No es la hierba que va a causar el cáncer. No es la camomila que va a causar. No, ¿qué es? La temperatura, muy caliente. Así como el que toma mate cada vez es más caliente y cada vez tipo, tolera más. Aí a gente toma e queima toda. Y para él así ya fue ya. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró, ¿verdad? Entonces, los que toman mate chimarrón, que no hierva el agua. O si quieren que hierva, el agua es medio de procedencia dudosa, entonces que hierva bien. Y dejar reposar. Y luego cargar en el termo. ¿Está bien? Porque en Brasil también hay una parte donde es bastante frecuente patología esofágica, ¿verdad? Menos frecuente irradiación, tabaquismo, alcohol, uremia. Entonces, todos estos agentes, ¿qué es lo que causa? Incompetencia de la puerta, incompetencia del esfínter esofágica inferior. ¿Está bien? Otras causas.
Agentes biológicos. ¿Cuál es el agente biológico que puede causar esofagitis? Hongo. Si yo tengo una esofagitis por cándida, por herpes, ¿verdad? Generalmente voy a pensar en un paciente inmunocomprometido. ¿Está bien? Un paciente que desarrolla esofagitis por agente biológico. Inmunodeprimido, inmunosuprimido. No va a ser competente. ¿Está bien? Y entre las bacterias está el Helicobacter pylori, ¿sí? Que puede también causar una esofagitis. Otras causas menos comunes, ¿verdad? Está, miren, terapia antineoplásica, enfermedad de Crohn, ¿sí? Intubaciones gástricas. Entonces, todo eso también pueden causar esofagitis. ¿Qué es lo que causa toda esta patología? Y esto. Siempre me lleva a esto. Entonces, cuando ustedes lean en sus libros, entonces lo ideal es que vayan sacando cada factor, qué es lo que hace en el esfínter. Pero el resultado siempre es lo mismo. Incompetencia del esfínter esofágica, ¿verdad? Y acá tenemos una macroscopía de una esofagitis, ¿verdad? Por cándida. ¿Por qué es por cándida? Porque veo que placas blanquecinas. Por hongo siempre es placas blanquecinas. Entonces esofagitis por cándida. Acá. Acá también. Esto es un esófago postmortem in vivo. Es un esófago postmortem in vivo. Está morchiño ahí. El color normal del esófago muertito es blanco y lisa. ¿También? In vivo, ¿qué color es? Rosa clara y lisa. Entonces acá, ¿dónde está la parte normal de la mucosa? ¡Ay! Mi Dios, acá. ¿Dónde está la parte normal? ¿En la A o en la B? A. Entonces la B, ¿qué hay? Lesiones. ¿Da para ver? Marroncito. Entonces esta es la parte patológica, ¿sí? Donde vemos puntitos, ¿verdad? En forma de placas realmente, ya no vemos en forma de puntos. Y acá en la biopsia, ¿qué yo observo? ¿Dónde está la esofagitis? ¿En la A o en la B? ¿A o B? ¿Qué da para ver acá? Destrucción. O sea, acá vemos epitelio, acá no vemos epitelio, ¿sí? Para que yo diga que es esofagitis, ¿qué yo tengo que encontrar acá? Esto yo tengo que aproximar, ¿verdad? ¿Y qué yo tengo que encontrar? Elongación de las papilas que yo no veo. Miren, acá las papilas no están tan elongadas. Entonces no va a ser una esofagitis, probablemente va a ser una ERGE. Entonces cuando veo una necrosis del epitelio, ¿sí? Y no veo presencia de células inflamatorias, no va a ser esofagitis, gente. Va a ser una ERGE, ¿sí? O una complicación de la ERGE. Esta acá. ¿Esto qué es? Luz. Entonces, ¿qué tejido es esto? Epitelio. Estos ojitos que ven acá, todos los ojitos que están para ver acá son las células epiteliales, ¿sí? Entre las células epiteliales yo veo unos choricitos. ¿Da para ver eso? ¿Qué son estos choricitos? Células inflamatorias. Veo más células en la parte basal, ¿sí o no? Entonces, hay hiperplasia basal. Hay presencia de neutrófilo intraepitelial y en la lámina propia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Esofagitis. ¿Está bien? Entonces, este sí es una esofagitis. Bueno, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya dijimos, ¿verdad? Es la causa más frecuente de esofagitis. Es frecuente, 3 a 4% afecta a la población, suele asociarse generalmente a una hernia hiatal por deslizamiento y acá. Vamos a leer un poco acá. No siempre existe una correlación clínica histológica. ¿Qué me está diciendo acá? Sí, pero ¿cuál es más importante siempre? La clínica, ¿verdad?
Entonces, por eso que es bueno que el paciente tenga clínica. Imagínense si no tiene la clínica. No vamos a descubrir. ¿Cuándo vamos a descubrir? Cuando ya haya cáncer, cuando ya tenemos displasia o cuando ya tenemos metaplasia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto también ya dijimos. De la ERGE y de la esofagitis. Es lo mismo. ¿Qué puede sentir el paciente? Pirosis. ¿Qué es la pirosis? Quemazón. ¿Cómo se dice acá? Puahai. Repite conmigo. Puahai. Otra vez. Puahai. 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 É a pirose? Puahai. 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 Ese es pirosis, ese es famoso. Disfagia, ya saben, ¿qué es la disfagia? Dificultad. No es dolor. ¿Está bien? Atiendan que esa parte. ¿Dolor dónde? En el epigastrio. Epigastrio, ¿sí? Anatomía. Y regurgitación. ¿Cómo lo llama el paciente al regurgitación? Reflujo. Doctora, yo tengo un reflujo. Reflujo, dice. ¿Verdad? Reflujo. Entonces, cuando tiene reflujo, escriben regurgitación. ¿Está bien? En su historia clínica. Bueno, el aspecto macroscópico que yo puedo encontrar en la endoscopía. Generalmente, ¿cómo va a venir la endoscopía? Normal. Tipo, 90% va a vivir normal. Y si viene morfología, ¿qué yo puedo encontrar? Hiperemia. ¿Y cómo la hiperemia? En forma de puntillado, ¿verdad? ¿Sí? Puntillado hemorrágico, que es la misma cosa. ¿Y qué también puedo encontrar? Ulceraciones, ¿sí? Ulceraciones. Y acá veo. Entonces acá miren, esto es un esófago post-mortem en vivo. No, ¿cómo que vivo? ¿Cómo que talla la mucosa? Blanco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte normal? ¿A o B? A. Entonces, ¿la B qué es? Patológico. ¿Qué color ven? Rojo. Y tem pontinho, ¿sí o no?
permanentemente aquí. Solo que durante la crisis, o durante la crisis, dicen también ustedes, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Crisis, entonces ya está más aumentado ahí. ¿Y qué célula puede acompañarle? La célula se va. Más posible. Pero es que no da tenido el exame de sangre. Sí, en la sangre, por ejemplo, es más difícil, porque ahí sí. La sangre, ¿cuándo va a venir aumentado el eosinófilo? Durante la crisis nomás. ¿Entienden? Sí. Descarregou esse outro. Ah. Esse. Ok. Ok, ojalá que ustedes asistan. Bueno. Balonamiento de las células escamosas, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver así. Miren un poco aquí. ¿Dónde estaba esa esofagitis? Acá. Esta. Da para ver cómo que las células epiteliales se separan, ¿sí o no? Entonces a eso se le llama balonamiento. ¿Sí? Espongiosity también se le dice, cuando ellos empiezan a separarse, ¿sí? Y queda también edematizado. A ver, una linda. Acá da para ver, chicos, ¿ven? Como que estos ojitos da para ver cómo que se van separando. Yo creo que esta es la más linda. Se van separando. Entonces eso en la práctica van a ver los balonamientos. Y ustedes tienen lámina del esófago de Barré, esofagitis también, porque el paciente tiene una esofagitis y luego desarrolló el esófago de Barré. Y acá tenemos, ¿verdad?, una lámina de esofagitis, pero ¿qué es lo que necesito? O sea, ¿cómo yo voy a identificar la célula inflamatoria? Tengo que ver más de cerca, ¿sí?, más de perto. O sea, con este aumento es difícil de identificar. Bueno, ¿se puede complicar la ERGE y la esofagitis, sí o no? ¿Cuál es la complicación más común? Esófago de Barré. Esta, la evolución. Esófago de Barré, ¿sí? La verdad que acá podríamos escribir esófago de Barré, ¿verdad? Aquí, esófago de Barré. Y ahí ya saben ustedes que es metaplasia esto. La M es de metaplasia. Esto ya vimos varias veces. ¿Cómo también se puede complicar? ¿Con qué también se puede complicar? Ulceración, después vayan leyendo. Medios, que quitar con sono. Y perforación. Y si hay perforación, ¿qué puede causar? En la cavidad abdominal. Peritonitis. Gravísimo, ¿sí? Bueno, llegamos al esófago de Barré. ¿Por qué llegamos al esófago de Barré? Porque se complicó y no se identificó el agente causal, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el diagnóstico del esófago de Barré, no es una enfermedad de ayer, ya es de años, de larga data, ¿sí? Bueno, causa más frecuente ERGE y esofagitis. ¿Cuál es la patogenia? Patrón adaptativo. Ya vimos ya eso nosotros, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Formas de adaptación celular, ¿sí? Y la fisiopatología, lesión, ulceración, reepitelización, ¿sí? Todo el tiempo está en mitosis y eso es lo que no es tan bueno, ¿verdad? En la endoscopía, ¿qué yo voy a encontrar del esófago de Barré? ¿Qué voy a encontrar? Macroscopía. En la endoscopía. No. Cuando ya tenemos Barré, ya no va a venir normal la endoscopía. Ya vamos a tener la morfología, a macroscopia, o que você pode ver com a endoscopia. Ah, que é aquela mucosa rosa, pontitos. Muy bien. Mucosa rojiza aterciopelada que forman ¿qué? Lengüeta o islotes. O como también yo le dije, parches. Também parches. Mas de onde que saiu essa palavra? Não está na diapositiva, doutora. Onde está então? No libro. Entonces ahí significa que no leyeron el libro.
¿Está bien? ¿De dónde será que sacó ella? Sacanaje, ¿verdad? Bueno, entonces 2 a 3 centímetros por encima del esfínter esofágica inferior generalmente se encuentra. Entonces acá tenemos una endoscopía. Entonces, ¿qué color tiene que ser la mucosa normal del esófago? Rosa. Y vemos acá, ¿qué color? Rojo. Y este rojo no es continua, tiene una forma que lengüetas. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica acá? Esófago de Barré. Eso. Ok. Aí depende se está vivo ou morto. Tá bem? Vivo. Sí, solo que este también tiene placas. ¿Dónde? No, este también tiene una esofagitis por cándida. Tem 2 diagnósticos. ¿Entiende? Acá yo quiero lo que ustedes quiero es que miren só a parte vermelha, ¿sí? Ay, justo. Vámonos. Ahí. Esta es muy linda, miren. Esto es un esófago vivo o muerto. Entonces, ¿qué color tiene que ser un normal? Blanco. Okay. Entonces, ¿dónde está normal? ¿Arriba o abajo? Encima. Y acá yo veo una imagen, ¿qué color? Rojo. ¿Y cómo está este rojo? En parche. En parche. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Esófago de Barré, casi 99%. ¿Qué es lo que yo tengo que descartar acá? Que no haya displasia. ¿Está bien? Bueno, en la microscopía que yo voy a ver del esófago de Barré, ¿qué tengo que ver para que sea esófago de Barré? Metaplasia intestinal. ¿Y si veo gástrica es Barré? No, todavía no. Estamos a una puerta, ¿sí? Y es fácil, o sea, tiene solo una morfología en el esófago de Barré. Entonces, en la microscopía que yo voy a ver, epitelio intestinal. Pero a ustedes ahora tienen que saber qué es epitelio intestinal. ¿Qué es el epitelio intestinal? Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿sí? Para no estar diciendo eso, se resume así, ¿verdad? Y acá tenemos, acá yo les digo, esta microscopía corresponde o es una muestra del esófago. ¿Es normal o patológico? Patológico. En el esófago hay, me fui raro. En el esófago, ¿es normal que haya glándulas? No. ¿Es normal que haya esto? ¿Célula caliciforme? No. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico microscópico? Esófago de Barré. Y ustedes yo creo que esta lámina ya vieron ya en el laboratorio. Hermosísima esa lámina, porque da para ver la parte normal del esófago y la parte de la metaplasia intestinal, ¿sí? Bueno, muestra del esófago, ¿normal o patológico? ¿Por qué? Porque tiene boliña blanca. ¿Y qué es la boliña blanca? Célula caliciforme. ¿Cuál es el diagnóstico? Esófago de Barré. ¿Con qué se puede complicar el esófago de Barré? Displasia, adenocarcinoma, cáncer, ¿sí? ¿Cómo también se puede complicar? Ulceraciones, hemorragia y estenosis. Entonces, cuando generalmente el paciente que tenga esofagitis o erge, difícilmente que el paciente tenga odinofagia. Porque la odinofagia es el dolor, ¿sí o no? Entonces, la causa más frecuente de la odinofagia es la estenosis. O sea, puede ser complicación del esófago de Barré o puede ser cáncer. Entonces, cuando hay odinofagia, el paciente no está comiendo porque le duele al tragar, eso no va a ser nada bueno. ¿Está bien? Entonces, cuando el pasaje está obstruido, puede ser por estenosis o puede ser por un tumor. Bueno, si esto no se trata,
sigue, dale, que dale, que dale, que sigue, ¿verdad? No se trata. Entonces este epitelio va a llegar a un momento, ya no podemos. Se va a romper todas sus piernas y se va a convertir ¿en qué? En una célula displásica. Cuando tenemos displasia, ya no vamos a ver células caliciformes. Y vamos a ver núcleos oscuros ocupando todo el espesor del epitelio o la mitad del epitelio. Displasia de bajo grado, displasia de alto grado. O sea, que puede avanzar a una displasia. Displasia. ¿Está bien? Displasia. ¿Qué es la displasia? Daño es del ADN. Entonces, ¿cómo las células van a empezar a crecer? Bagunzados, núcleos hipercromáticos. Todas las características de una neoplasia maligna, pero hay una no. Entonces tenemos displasia de bajo grado hasta la mitad del epitelio. Todo el epitelio, displasia de alto grado. ¿Está bien? Bueno, y miren un poco, 68 a 100% de presencia del cáncer. O sea, el paciente, ¿cuál es el siguiente paso acá? El cáncer. Entonces, en todos los pacientes diagnosticados de cáncer de esófago, y si es del tipo adenocarcinoma, ¿qué lesión premaligna tenía? Esófago de Barré y displasia. ¿Está bien? Displasia. 30 a 40 veces más. Puede ser si tiene un factor genético predispuesto. Puede. No es una regra. Tipo, el paciente puede desarrollar cáncer sin haber desarrollado Barré o sin desarrollar displasia, sí puede haber. Pero generalmente sigue esta teoría. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, doctora, que no es esofagite até Sí, años, más de 10 años, 20 años, 15 años. Años. Sí, es de esta evolución. Acá, ¿qué observamos aquí? Displasia. ¿Qué nos da para ver en este epitelio? Célula caliciforme. Y miren un poco acá. ¿Cómo están los núcleos del epitelio cilíndrico? Todo está en la parte basal, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí. Todo en la parte formando como un delineador. Y vemos bolilla blanca. Miren acá. Todos los núcleos son basales y el citoplasma es bien limpa. Cuando usted en displasia, miren acá. Los núcleos, ¿hasta dónde llegan? Hay muchos núcleos. Y no hay ¿qué? Células caliciformes. Más oscuro. Miren esto, el epitelio está lleno. Entonces es una displasia. Acá tenemos otra displasia, miren. ¿Da para ver célula caliciforme, sí o no? No da para ver. Y vemos los núcleos, todo uno encima de la otra. Todo encima uno de la otra. Displasia. ¿Cuál es el riesgo de la displasia? Cáncer. ¿Qué se tiene que hacer cuando hay displasia? Sacar. ¿Sí? Sacar. Bueno, acá les coloqué algunas teorías para repasar. No es que es cosa de mi cabeza y porque yo quiero hacer y porque no. Acá está. Si tenemos reflujo, es controlado el reflujo, el paciente se cura. Si el paciente continúa el reflujo, llegamos a una metaplasia gástrica, de una metaplasia gástrica a una metaplasia intestinal. Y cuando tenemos metaplasia intestinal, ¿cuál es el diagnóstico? Esófago de Barré. Otro, aquí, la misma cosa. Esófago normal. Esófago de Barré. Entonces, ¿qué epitelio yo tengo acá? Simple con célula caliciforme. ¿Esto en qué se puede convertir? Displasia de bajo grado y alto grado. ¿En qué se puede convertir esta displasia? Cáncer o neoplasia maligna. Bien. Aquí,
Patología de Netter. Netter también tiene atlas de anatomía patológica. ¿Sí? Entonces, la misma teoría. Entonces, acá yo tengo que un esófago normal y acá miren un poco, veo imagen parcheada. ¿Cuál es el diagnóstico? Barré. ¿En qué se puede convertir este Barré? ¿Y esta displasia? Neoplasia, cáncer, Netter. Y aquí tengo un dibujo animado. Normal, imagen parcheada. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Barré. Se le hace la biopsia. ¿Qué vemos en la biopsia? Células caliciformes. Entonces, ¿qué observamos acá? Metaplasia intestinal. Podemos cerrar el diagnóstico. Así que puedo carimbar. Podemos sellar, colocar nuestro sello con nuestro número de registro. Sí, esófago de Barré. Bueno. Otro. Ney da para entender muy bien, pero da para ver qué. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Esófago de Barré. Acabó. Ahora, tumores. Vamos a terminar esófago y después a la vuelta del recreo vemos estómago. ¿Está bien? Bueno, es corto. Los tumores esofágicos tenemos tumores benignos y tenemos tumores malignos. No vamos a ver todos los tumores, ¿verdad? Vamos a ver los más frecuentes. El tumor, si yo comparo tumor benigno con tumor maligno, ¿cuál es el más frecuente? Maligno, ¿sí? ¿Cuál es el tumor benigno que vamos a ver? El leiomioma, ¿sí? Y el tumor maligno más frecuente solo hay dos, por suerte, ¿verdad? Tenemos el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Entonces acá tenemos tumores neoplásicos epiteliales y estromales, ambos benignos malignos. Dentro de los benignos epiteliales, ¿verdad? Acá tenemos malignos epiteliales, solo vamos a ver esto, carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. ¿Cuál de ellas es la más frecuente? Carcinoma epidermoide, ¿sí? Epitelial benigno papiloma, súper infrecuente. No vamos a ver. Entonces todo lo que está pintado en asterisco nomás lo que vamos a ver. Dentro de los tumores benignos de origen estromal tenemos el leiomioma. ¿Cómo se llama su contrapartida? Leiomiosarcoma, ¿sí? Después tenemos los malignos, ¿verdad? Leiomiosarcoma y el GIS, que vamos a ver en el estómago, ¿sí? En el esófago es muy infrecuente. Bueno, la patogénesis. Bueno, factores que predisponen para el desarrollo del cáncer de esófago. Lo que ya vimos. ¿Qué predispone? Tabaquismo, algo, pero lo más importante, la esofagitis, ¿verdad? La esofagitis importante en la patogenia de la ERG, puede también ser la acalasia, aumenta la chance, esófago de Barré, que está comprobado, ¿verdad? Que es un precursor. Después están los otros menos infrecuentes, síndrome de Plummer, Vincent, ¿verdad? Otras condiciones, por ejemplo, pacientes que ingieren cáustico, ¿verdad? Son factores o condiciones que predisponen. ¿Dónde generalmente se mutan? Ese sí puede ser pregunta de examen. La proteína que se muta es la P53, ¿sí? Proteína 53. Así mismo. Bueno, y empezamos por el carcinoma epidermoide, ¿sí? El carcinoma epidermoide, nosotros entonces tenemos, vamos a hacer acá esquemáticamente, creo que me va a entrar. Tenemos dos tipos de cáncer. ¿Por qué son dos tipos de cáncer? Porque los dos son de origen epitelial. El primero, voy a hacer el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. El adenocarcinoma se relaciona con el esófago de Barré, ¿sí? Es en segundo en frecuencia. Luego tenemos el carcinoma epidermoide o escamoso. Epidermoides o escamoso, que es
es bien diferenciado.
epidermoide o escamoso, ¿sí? ¿Cuáles son los patrones morfológicos? Quiero que escriban acá al lado. Tipos macroscópicos. Y escriban otra vez al lado. ¿Cómo va a ser un tumor? ¿Cómo es el tumor? ¿Está bien? A veces no entienden esta palabra. Patrones morfológicos. ¿Cómo es el tumor? Vegetante. Generalmente se presenta en el epidermoide, dijimos. Vegetante. Estenosante. Entonces lo van a leer en sus libritos, ¿sí? Estenosante, ¿sí? Generalmente. Hay una imagen así que muestra en servilletero, ¿verdad? Y cuando es exofítico estenosante, exofítico polipoide, ¿qué? Adenocarcinoma, ¿sí? Adenocarcinoma. Generalmente se presenta más la de tipo vegetal, casi la mayoría, ¿sí? Acá en nuestro medio al menos. Bueno, y acá tenemos un esófago postmorto en vivo. ¿Dónde está el esófago? ¿En la A, B o C? B. Onde está o esôfago ou onde está o tumor? ¿Dónde está el esófago? A o B. A. La B, ¿qué es? Estómago, porque tiene pliegues. También ya tiene pliegues. Observamos que un poco lejos, ¿verdad? Observamos un tumor. ¿Qué tipo es este tumor? Exofítico. Muy bien, tipo 1. Está lejos, ¿verdad? Un poco lejos del tercio inferior. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Si está en el tercio medio, ¿cuál va a ser la sospecha diagnóstica? Epidermoide. Epidermoide. Muy bien. Acá nos vemos el estómago, ¿sí? Observamos qué tipo de tumor es aquí. Exofítico. Mas se é. Sí, tercio medio. Não é o epidermoide? No, más que eso. ¿Sabéis? Eso tiene que atender. El polipoide puede estar en el carcinoma y puede estar también en el epidermoide. También puede estar en el tercio superior, medio e inferior. ¿Entienden? En todo. Más por los estudios, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, si vos encontrás un tumor en el tercio medio, lo más probable es que sea un escamoso. ¿Sí? Escamoso. Esta sí es más fácil, mira. Esta. Esta también me dijeron. ¿Qué tipo de tumor es esta? 1, 2 o 3. ¿Construye hacia la luz, sí o no? Entonces, ¿qué tipo? No, la pregunta es ¿qué tipo de tumor? El diagnóstico patológico. Exofítico, tipo 1. Entonces, atiendan la pregunta. Si yo les pregunto ¿qué tipo macroscópico? Yo estoy preguntando, por eso yo falé para ustedes. Escriban hablando. Un tumor. Entonces después, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Ahí sí puedo falar. Adenocarcinoma o carcinoma epidermoide, ¿sí? Bueno, entonces, ¿este qué es? ¿Qué tipo macroscópico? Exofítico. Acá, ¿qué tipo macroscópico? Exofítico. Ahí está. Terço médio. 1, 2 o 3. 1, 2. 3. Por quê? Ah, tá em cima. Estenosante, ¿sí? Y vemos blanco en la pared, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo macroscópico? ¿Qué tipo macroscópico? Está, cuando yo pregunto, tipo macroscópico, ¿qué puede ser a respuesta? Son 3. Exofítico, ulcerativa o estenosante. Isso é micro? Macro? Macroscópico, cuando yo
falo tipo macroscópico, estou pedindo a macroscopia, o tumor. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿en qué tercio? Medio. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Escamoso. Professor, Acá sí con más certeza porque aquí bate. ulcerativo e polipóide é a mesma coisa? Não. Ulcerativo você vai ver um buraco. E o polipóide você vai ver uma bolha. Entende? Então, os tumores podem ser de 3 formas no câncer do esôfago. Pode ser de 3 formas o tumor. Pode nascer como uma bola, como se chama isso? Ulcerativo. Polipóide. Polipóide. Então não é esofágico. Polipóide. A ver, esta, por ejemplo, es una polipoide ulcerativa, da para ver como un buraco adentro, ¿verdad? Pero fue primero una polipoide, esto un buraco. Y esta que vemos en el servilletero, ¿verdad? Este es muy importante. ¿De qué tipo macroscópico están observando? Estenosante. Acá, ¿dónde está el tumor? ¿En la A o en la B? ¿Dónde está el tumor? Na B. La B, ¿por qué dudamos? Si es muy fácil. ¿Cómo que aquí está, miren. El epitelio, la mucosa, la glándula propia, acá está la muscular. De repente nace una masa que obstruye hacia la luz. ¿Qué tipo microscópico sería esto? Exofílico. Obstruye hacia la luz. Miramos más de cerca y vemos glándulas o vemos nidos de células. Nidos de células. Si vemos nidos de células, ¿cuál va a ser el diagnóstico microscópico? Epidermo. Sí, epidermo. ¿Vemos glándulas o vemos nidos de células? Nidos de células. ¿Cuántos nidos? Acá este, un nido, acá otro nido, acá otro nido, nido. ¿Y esto qué es? Perlas de queratina. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico microscópico? Escamoso. Carcinoma epidermoide. Ahí sí ya confirmamos. Sí. Aquí, no sé. Solo que no es tan linda. Pero generalmente son lindísimas. Lo que tienen en la verdad son queratinizantes muchísimas. Bueno, ¿qué ya saben de la adenocarcinoma? Que prefere o terço En segundo lugar, inferior. aparecen los tumores generalmente Nos aparecen terços ¿dónde? inferior. Los inferior. Aquí también aparece. Hoy Medio y aparece en superior. otro lugar. Sí, generalmente los tumores, ¿cómo son del adenocarcinoma? Bem ¿Cómo son los diferenciado. tumores? Exofílicos. Los tumores. ¿Cuál es el factor predisponente? El esófago de Barnum. Y sigue esta secuencia. Metaplasia, displasia y carcinoma. ¿Sí? Acá. Esto es un esófago post-mortem en vivo. ¿Dónde está el esófago normal? En la ya otra vez. En la A, B o C. A. Muy bien. La C. La B. La A, la B. ¿La B qué es? Esófago de Barber. Muy bien. ¿Y qué observamos en el tercio inferior? Una masa. ¿Qué tipo macroscópico? No, ulcerativo se tiene que ver un buraco. Polipóide. Polipoide, una bola, obstruye hacia la luz. Ese es muy... Mas se eu colocar... Vayan acostumbrándose porque vamos a ver muchísimo en el estómago y todo así, ¿sí? E se eu colocar esofítico errado? Está bien, está. Certo? Sí, está cierto. Sí, está bien, está bien. Polipoide, está bien, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos una macroscopía y observamos una masa de tipo polipoide, tipo 1, en el tercio inferior del esófago. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Adenocarcinoma. Vaya a ser. Acá, uno. Aquí. ¿Qué tipo macroscópico? 1,
o tres? Uno. ¿Qué tipo de tumor están observando? Polipoide. Polipoide. Potrulle, ¿ven cómo es vegetante? Aquí y aquí. ¿Sí? Vegetante. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Si es polipoide. Adenocarcinoma. ¿Se sospecha ainda? ¿Por qué? No tenemos todavía la biopsia. ¿Sí? Hicimos la biopsia. ¿Qué vemos en la biopsia? Glándula. Glándula. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Sí? Y acá, ¿vemos glándula, sí o no? No. No. ¿Qué vemos? ¿Cómo se llaman estas células? Que tienen el citoplasma pálido, núcleo hacia la periferia. Células do selho. Células en anillo De sello. ¿Está bien? ¿Cuándo aparecen estas células en anillo de sello? Cuando son indiferenciadas. Vamos a seguir viendo estas células, ¿sí? Y por último, ¿cuál es el tumor benigno que vamos a ver, le dije? Leiomioma. ¿De dónde se origina el leiomioma? Del músculo, estromal, ¿verdad? ¿Sí? Del estroma. Y este es fácil de ver. ¿Cuál es la característica de un tumor benigno? Macroscópicamente. Bem delimitado. Tamaño pequeño, encapsulado. En la microscopía, ¿cuál es la característica microscópica de un tumor benigno? Bien diferenciado. Entonces vamos a ver músculo liso, ¿verdad? Bien diferenciado. ¿Qué es eso? Acá. A, B. ¿A qué es? Sí. Una pedra. Parece una pedra. Blanco, borde bien delimitado. No da para ver necrosis, hemorragia. Tiene características de benigno o maligno. Benigno. Entonces, ¿cuál es? Leiomioma. Tu otro lado. ¿Cómo es el tumor? Mal Feo, delimitado. hemorragia, necrosis, no da para entender muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el tumor maligno? Leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma. Muy bien. Esto, ¿es un leiomioma o un leiomiosarcoma? Leiomioma. Parece um leiomioma. Leiomioma, ¿por qué? Só tem Porque tá Son bem de limitado. músculo, bien bonitinho, bien diferenciado. bien diferenciado. Bueno, y llegó el momento del café. Y mucha cafeína para el porque tiene todavía los chicos macroscópicos.